Muy buenos días, hermanos, hermanas. Espero que estén pasando un bendecido día, que estén iniciando este día de la mejor manera, que es escuchando a Dios, hablando con Dios, haciendo algo para Dios, dándole gloria, dándole honra. Estamos entonces en este video número 5, en este quinto episodio, en este quinto, no sé cómo decirle, en este quinto video, donde estamos buscando levantarnos temprano para poder buscar de la palabra de Dios, para poder darle honra a Dios a través de este video, a través de lo que hacemos. Siempre toda la gloria y la honra va a ser para Él. Y justamente ayer en la noche meditaba sobre qué podríamos hoy hablar, qué podemos hoy hacer, y creo que siempre va a pasar algo así en todas las personas. Tal vez uno tiene planes, tiene cosas que hacer o está buscando la manera de cómo poder hacer algo para Dios y empieza a planear todo también, pero a la mera hora Dios cambia las cosas. Y bueno, esta vez yo estaba meditando el día de ayer sobre qué podría hablar y venía desde hace como 2 videos, creo que lo mencioné. Quería hablar sobre la actitud o sobre cosas así, pero hoy en la mañana que me levanté, vino a mí una pregunta que es ¿por qué estamos nosotros haciendo esto? ¿Cuál es la diferencia o cómo podríamos, desde el punto de vista de alguien que está empezando en el camino de Dios y buscando a Dios, cuál es la diferencia entre estar con Dios y no estar con Dios? Porque a veces cuando nosotros recién comenzamos a buscar de Dios, pareciera que nada cambia o que las cosas cambian muy poco, y todo esto es así durante el tiempo indefinido, sino hasta el momento en que decidimos de verdad abrir nuestro corazón a Dios, sentimos a Dios, tenemos ese encuentro con Dios y ahí es donde todo cambia. Pero muchas veces esto no pasa en los primeros días o en los primeros meses, depende de cada persona, en qué momento se atreva la persona a acercarse a Dios de una manera diferente, porque Dios siempre te ha buscado y Dios siempre va a estar buscándote ahí para estar contigo. Entonces, esto depende más de nosotros. Entonces, pensaba en esto y trataba de ver cuál es la diferencia entre estar con Dios y estar sin Dios. ¿Qué es lo que cambia desde el momento uno en el que tal vez tú escuches la palabra de Dios? ¿O dónde podríamos nosotros enfocarnos para rápidamente o más rápidamente o simplemente poder estar más convencidos para dar ese primer paso de fe y abrir nuestro corazón a Dios? Y bueno, entonces pensando en esto es que venía a mí un versículo de la Biblia que lo podemos encontrar en Josué 1, en el versículo 9. Josué 1:9 va a estar saliendo por ahí en su pantalla. Dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y entonces, llevándolo a ese punto, llevándolo ahí, creo que podemos encontrar la principal diferencia que hay desde el día 1 en el que tal vez tú estás con Dios. ¿Y por qué digo desde el día 1? Porque si Dios te ha buscado y Dios te ha llevado a la iglesia, a la casa o al lugar donde tú estás empezando a escuchar palabra de Dios, desde ese día 1, si tú dices: Señor, yo quiero estar contigo, o simplemente estás ahí y dices: Señor, estoy empezando, no sé qué voy a hacer, pero pues aquí estoy. O simplemente desde ese día que tú llegaste, ten por seguro que Dios está buscándote y que Dios está contigo donde quiera que vayas. Y creo yo que aquí está la principal diferencia entre los que estamos con Dios y tal vez cuando no estamos con Dios. Número 1, fíjese, dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. Entonces nosotros necesitamos ser fuertes y valientes. ¿Pero por qué? Pues es sencillo. En el mundo, en cualquier parte del mundo, necesitamos fortaleza, necesitamos valentía para enfrentarnos a situaciones que van a ser difíciles. Es más, dice: no tengas miedo ni te desanimes. Vamos a pasar por miedos y vamos a pasar por desánimos. Entonces, a veces nosotros nos vamos con la idea o creemos que estar con Dios es estar libre de problemas, que estar con Dios es que mis problemas se van a acabar, es que mis problemas van a dejar de existir, voy a vivir de una manera feliz las 24 horas de los 7 días de la semana, durante los 365 días del año, no va a haber ninguna aflicción. Pero no, justamente Dios nos está diciendo: sé fuerte y sé valiente, no temas ni te desanimes. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a todo eso. Estar con Dios no es estar libre de problemas. Estar con Dios no es estar exento de pasar por un problema, una situación. Tan simple y tan sencillo, las enfermedades, problemas económicos a nivel mundial, cosas que se están viviendo, son cosas que están ahí y vamos a pasar por ellas. Cuando llueve, y también es un error pensar que lo que acontece en el mundo es exclusivamente porque nosotros estamos pasando por algo malo, o porque algo se ha ensañado con nosotros, o porque Dios nos está haciendo algo a nosotros. Muchas veces no es así. Pensemos en los desastres naturales, pensemos en la lluvia. Llueve demasiado y tal vez unos lugares se inundan. Yo recuerdo que una vez aquí en la ciudad de Veracruz se inundó un fraccionamiento horrible, muchísimo, que incluso
diferentes personas, compañías, empresas llevaron trailers, llevaron cosas para poder ayudar a las personas a salirse de sus casas porque estaban muy inundados. Llegó la lluvia, pasó eso, y no quiere decir que eso es algo malo y que es exclusivamente para ti. Simplemente esa misma lluvia tal vez en otra parte del mundo, en otra parte del país, de verdad ayudó porque había una escasez de agua, tal vez ayudó porque los plantíos estaban secando. O sea, lo que está aconteciendo en el mundo no es enviado exclusivamente para hacerte daño a ti. Puede ser que hay cosas que tú necesitabas y pasaron en el mundo y para ti fueron una gran bendición, pero en otra parte del mundo está haciendo algo difícil, está pasando una persona por algo complicado, pero no es porque eso sea exclusivo para ti o para mí, sino son cosas que pasan. Vivimos en este mundo y seguiremos viviendo en este mundo hasta que Dios diga lo contrario, pero mientras nosotros seguiremos aquí, vamos a pasar por las mismas situaciones que acontezcan a nivel mundial. Por eso es que para poder afrontar eso necesitamos esforzarnos, ser valientes. No tener miedo, no te desanimes. Pero ¿cómo puedo decir yo no tengo miedo? Claro que vamos a tener miedo. ¿Vamos a pasar por miedo y desánimo? Claro que sí, así va a pasar. De ley te lo puedo asegurar. La diferencia está en el último párrafo donde dice: porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Seguir a Dios no es estar libre de problemas, pero sí es enfrentarse a los problemas de una manera diferente. Cuando tú estás con Dios, una aflicción está ahí, la estás sintiendo. Puede ser que estés tú realmente afligido, pero también si tú estás con Dios, sabes dónde puedes depositar esa aflicción y sabes dónde puedes transformar ese lamento en baile, sabes dónde puedes tú hincar tus rodillas y abrirte a tu Señor y desahogarte, sabes qué hacer. Hay una solución, hay algo que está aconteciendo o que va a acontecer y que tú sabes que va a ser la solución de esa aflicción que tú estás pasando. Esa es la diferencia cuando nosotros nos acercamos a Dios, y Dios nos recalca en diferentes momentos, en diferentes versículos. Dios está contigo donde quiera que vayas, a donde sea que Dios te mande, donde sea que tú estés caminando. Hay un problema, tú simplemente esfuérzate, sé valiente y confía. ¿Cómo podemos nosotros entender y seguir ese último párrafo? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Eso simplemente es por confianza. Que tú confíes en Dios. Eso es por fe, que tú tengas fe en Dios, en sus promesas, en su palabra. Veamos la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 41, en el versículo número 10. Dice su palabra: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es justo de lo que estamos hablando. No, nuevamente Dios nos invita a que sí, va a haber un momento de miedo, vamos a tener ese miedo, eso que es normal, es una reacción de nuestro cuerpo. Y de hecho el miedo es una forma de que nuestro cuerpo nos alerta de posibles peligros. El miedo tampoco es algo malo, pero el problema está cuando ese miedo nos desanima, nos desalienta, nos desvía. Es ahí cuando llega el problema, y por eso el Señor nos está diciendo esa palabra: no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Justamente eso es la parte donde nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a Dios, aunque pasemos por un momento de miedo o algo así, nosotros no debemos de voltear a ver ese problema, sino debemos de voltear a ver a Dios, porque ese es el lugar donde va a estar una mano victoriosa que nos quiere sostener y nos quiere ayudar a pasar el problema. Y eso puede pasar de diferentes maneras. No quiere decir que Dios efectivamente vea su mano y te esté tomando y te diga: bien, levántate. No, pero a lo mejor llega un hermano y te está dando una palabra de ánimo, y esa mano es la que te levanta. A lo mejor es en un momento en el que tú escuchas una enseñanza y esa es la respuesta que necesitabas. Tal vez es un sentimiento que te inunda al momento de que tú estás orando y te desahogas al punto que cuando terminas de orar, el problema ya no se siente de la misma manera. Esa es la diferencia cuando nosotros seguimos a Dios. Y la palabra de Dios también en el Salmo 56, en el versículo 3, dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Nuevamente, David tenía miedo, claro que sí. Pasaba por muchos miedos, pero él sabía a dónde tenía que recurrir. Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Mi confianza. Tal vez no veía seguro qué es lo que iba a pasar o cómo Dios iba a actuar, pero ese no era el punto. El punto es: mi confianza estaba en Él y Él sabía la forma en la que tenía que actuar y me iba a librar. Esa es la fe y la forma en la que David veía a Dios. Dice: alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y justamente ¿por qué? Porque si leemos arriba, dice: oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan. Todo el
día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Era David, el hombre conforme al corazón de Dios, y aún así, estaba pasando por una situación en que su alrededor estaba buscando lastimarle, en lo que estaba pasando a su alrededor estaba buscando, dice, que lo calumniaban, y que no solamente un momento, sino me atacan todo el día, en repetidas ocasiones, pero a pesar de que estaba pasando por todo eso, dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Esta es la diferencia cuando nosotros nos atrevemos a seguir a Dios y estamos buscando cada vez más de Dios. ¿Dónde podemos encontrar un refugio? En simplemente doblando nuestras rodillas, cerrando nuestros ojos o incluso solamente en nuestra mente. Creo que todos pasamos, incluso tal vez uno de los problemas en los que comúnmente pasamos es cuando alguien nos comienza a confrontar. Imagínense en el trabajo, tal vez que esté pasando una situación injusta y nos están regañando, diciéndonos algo bueno, que ahí justamente sabes que aunque estás de frente al problema, tú puedes en tu mente pedirle a Dios que te ayude, que te dé fuerzas, que te renueve, confiar en que todo va a estar bien, y eso te tranquiliza, te da paz. Por eso Dios también te da paz. Estar con Dios te va a traer paz, no porque el problema se vaya en un instante, sino porque tú sabes que no estás solo, sabes que tienes a tu iglesia, sabes que tienes a tus pastores, sabes que Dios está contigo a donde quiera que vayas y te está enseñando y mostrando el camino para que puedas salir de ese problema. Y para el último punto que yo puedo ver de por qué es diferente seguir a Dios a no seguir a Dios y por qué necesitamos seguir a Dios, es porque cuando pasa una situación difícil, una aflicción, muchas veces no pensamos claramente, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué dirección tomar para poder salir del problema, no sabemos incluso muchas veces ni siquiera cómo llegó el problema, pero cuando estamos con Dios, nos da dirección. Nos enseña, incluso si tú prestas atención a las enseñanzas, a lo que Dios te dice todos los días, con lo que Dios te dice en un servicio, en una oración, en una alabanza, por cualquier medio, si tú estás con oídos listos, prestos para oír a Dios, incluso te puede llegar a decir, y que tú lo entiendas de esa manera, qué es lo que te orilló a estar en ese problema y lo puedas cambiar para entonces no volver a cometer el mismo error y no volver a caer en un problema igual o un problema similar. Entonces veamos cómo Dios también te va enseñando cómo dejar de ser de esa manera, te va renovando tu mente, va renovando tu corazón, van cambiando la forma en la que tú ves las cosas, la manera en la que sirves, el servir en el reino de Dios, hermano, te enseña demasiadas cosas. El simple hecho de que tú ves que tal vez se necesita un vaso con agua y tú te levantas y das un vaso con agua, tal vez es algo tan pequeño, pero es un hábito que tú estás construyendo tan chiquito que en un futuro te va a servir para hacer más cosas. Vas a ahora ver una necesidad y la vas a suplir. También así vas a poder ver una necesidad en tu vida y vas a saber lo que está pasando. A veces son los detalles más pequeños que los dejamos pasar, pero son los que más importan. Cuando nosotros estamos con Dios, de igual manera, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Tal vez no lo sé, tal vez no tengo idea, pero yo sé que si hoy yo pongo en primer lugar a Dios, Él me va a mostrar el camino. A veces nosotros cuando estamos en medio de un problema no sabemos qué decisión tomar y empezamos a tomar la que nos digan, la que nos pidan en cualquier momento y caemos en más problemas, caemos en engaños, caemos en tal vez con personas que están abusando de lo que nosotros estamos pasando y comienza incluso a afectarnos aún más, o simplemente nosotros mismos al no saber qué hacer y probar una cosa y otra terminamos haciendo más grande el problema. Pero cuando estamos con Dios sabemos que si lo ponemos a Él en primer lugar no hay margen de error. Si estamos buscando estar cada día más cerca de Dios en oración y en cualquier cosa, no hay margen de error. Seguro, lo que te puedo asegurar es de que tu problema no se está acrecentando, sino al contrario, estás descubriendo el camino para poder salir de ahí. Estás descubriendo las acciones que necesitas para poder quitarlos y para poder erradicar de tu vida esos malos hábitos, esas malas actitudes que te llevaron tal vez a ese problema. Muchas veces, y para cerrar, creo yo con ese tema, es que a veces pensamos que todo lo malo que nos acontece o es del diablo o es de Dios. Y esto no es así. Hay veces que simplemente es el resultado de nuestros actos, y no de nuestros actos de hoy. Tal vez los hemos cultivado durante muchos meses, muchos años atrás, y entonces estamos al día de hoy cosechando eso que sembramos. Y a veces cuando pasa eso, o echamos la culpa a uno, echamos la culpa al otro, porque es mucho más fácil hacer eso que decir, sí es cierto, me equivoqué y tengo que ser diferente. Pero la palabra de Dios, cuando tú te mantienes firme en Dios, Dios te comienza a enseñar esas cosas, y entonces vas a poder ver cuáles son los errores que tal vez están llevando a eso, y los puedes cambiar.
ten el atrevimiento de cambiar tus errores, ten el atrevimiento de que si tienes que arrancar algo que has hecho y cultivado durante tanto tiempo en tu vida, pero te está llevando a tropiezos, ten el valor de arrancarlo, quitarlo de raíz y poner una nueva semilla en ese lugar que sea la semilla que Dios te está entregando. Atrévete a hacer cosas diferentes para Dios. Creo que espero haberme explicado, pero creo que es sumamente importante que nosotros entendamos cómo seguir a Dios y la diferencia que hay entre seguir a Dios y no seguir a Dios. Porque si nosotros vivimos todo el tiempo pensando que estar con Dios es estar libre de problemas, en el primer problema nos desanimamos. Si creemos que seguir a Dios es que Dios nos diga, mira, tienes que hacer paso 1, 2, 3 y con eso vas a librarte de todos tus problemas. Cuando llegue el paso 10, el paso 20, el paso 30, vamos a decir, es que yo nada más pensé que eran 3, yo pensé que era algo simple, sencillo y no es así. Y la verdad es que sí es algo simple de entender, pero muchas veces lo que nos cuesta trabajo no es entender lo que Dios quiere. Un ejemplo muy sencillo. Creo que a nadie le cuesta trabajo entender que hay que levantarnos el domingo para ir a la iglesia. Y es algo tan pequeño y que muchas veces nosotros decimos, eso no es necesario. Claro que no. Dios está también en mi casa. Dios está en donde sea que vayas. Sí, Dios está en tu casa y donde quiera que vayas. Pero tal vez, solamente tal vez, ten presente eso, solamente tal vez ese día, ese domingo, la persona que Dios va a usar para dar la enseñanza, para dar el mensaje, te estaba con la palabra que era exclusivamente para que tú entendieras un error, para que tú entendieras una virtud y hacerla un mejor, para que tú entendieras el camino, para que tú tuvieras dirección. Tal vez, solamente tal vez, ese día Dios iba a hablar a tu vida. Y es algo tan simple y tan pequeño. Y yo sé que hay veces en las que definitivamente no podemos ir a la iglesia, pero cuando nosotros de verdad ponemos en primer lugar a Dios y le buscamos a Él, las oportunidades se dan. Y a donde sea que Dios nos mande, puede ser en tu iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en la casa de un amigo, puede ser caminando en el parque, puede ser en un sueño. Hay demasiadas formas. El punto es, y lo mencionamos en el video pasado, que estés donde Dios quiere que tú estés. Si tú estás en ese lugar, vas a recibir esa dirección para poder salir de tus problemas, para poder salir y vencer los miedos y vencer todas las situaciones que te están llevando a seguir sembrando cosas que en un futuro vas a cosechar, pero son malas para tu vida. Pero todo esto viene de poder hacer las cosas que Dios nos está pidiendo, por más mínima y pequeñas que sean. Seguir a Dios es una forma en la que vivimos, no solamente es de un día a un minuto, sino es una forma de vida. La herencia que Dios nos da se va a repartir a lo largo de nuestra vida cada vez que estemos sembrando en el reino de Dios. Las promesas de Dios se activan en el momento que tú comienzas a cambiar las cosas que te están alejando de esas promesas. Pero cuando tú comienzas aunque sea una sola vez, algo pasa en tu vida que es una promesa que Dios se cumple, es mucho más fácil llegar a la segunda. Es como una bicicleta. Cuando uno comienza a pedalear, el primer esfuerzo son difíciles, cuestan más trabajo. Sin embargo, sabes muy bien que solamente tienes que mover el pie hacia abajo. La palabra de Dios muchas veces es tan clara y es tan directa y nos dice las cosas que no hay margen de error para que no lo entendamos, pero a veces es algo que decimos, no, es que tengo que ponerle un poco más de impulso, tengo que ponerle un poco más de fuerza, pero atrévete a hacerlo. No sé qué es lo que Dios haya hablado a tu vida el día de hoy, el día de ayer, cualquier día, que a lo mejor tú dices, sí es cierto, lo necesito, pero creo que no puedo, pero creo que esto va a ser difícil, pero creo que por aquí, creo que por acá. Esa es la bicicleta, por poner un ejemplo, esa es la bicicleta. Atrévete a darle ese esfuerzo, que lo hagas más, pero en un momento, en un instante, tu siguiente pedaleo va a ser mucho más suave, y el siguiente hasta que de repente te des cuenta que ya no estás poniendo casi nada de fuerza y estás avanzando muy rápido. Así se vive el camino de Dios. Dejar que tu espíritu, a lo mejor al inicio le va a costar trabajo darle ese primer lugar a Dios antes que poner en primer lugar a Dios y la carne queda por debajo. A veces eso es lo más difícil, que tu espíritu vaya antes ese primer esfuerzo, pero atrévete a hacerlo y Dios va a hacer grandes obras y cosas en tu vida. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si Dios ha hablado algo, déjalo en los comentarios, que sea de edificante el motivo por el cual se están haciendo cada uno de estos videos, imágenes y todo lo que se suba como un olivo al canal de YouTube. Es para darle gloria, honra a Dios, pero también para que cuando alguien entre a ese espacio, a ese lugar, pueda salir edificado, encontrar un mensaje de bendición para tu vida. Y no solamente es lo que yo diga, cada uno de los que están viendo este video pueden hacerlo. Cada vez que se lee un comentario, que es un comentario que edifique y que llene de bendición la vida de otra persona. Así que nos vemos en el siguiente video, que va a ser el día de mañana. Recuerden que la meta es un video diario.
esto es un hábito que se está construyendo, eso es algo que tiene que ser de bendición y qué mejor que hacerlo de esta manera en las primeras horas de la mañana para darle gloria y honra a Dios. Así que mil bendiciones.